Oramos, bendito Dios. Pedimos, Señor, que tú puedas derramar de tu presencia en nuestras vidas, Señor, que tú nos puedas hablar en tu palabra. Atamos y ligamos toda perturbación del diablo, del enemigo. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, sujetamos, encadenamos toda obra de maldad, Señor. Y oramos para que tú nos hables por tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Señor, que esta palabra nos inspire, que esta palabra nos hable, que esta palabra nos muestre el camino y nos guíe hacia toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús, desata tu bendición en tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor, que podamos ser inspirados, que podamos ser guiados por tu palabra, Señor, que podamos caminar en obediencia y amor, Señor, a tus mandamientos, Señor. Oramos a ti, Señor. Clamamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, para que tú nos puedas hablar. Señor, háblanos, Señor, y sujetamos toda obra del diablo, sujetamos toda obra de maldad en el nombre de Cristo Jesús. Atamos y ligamos toda obra del diablo, Señor, y proclamamos, Señor, que tú vas a hablarnos por tu palabra, que es maravillosa. En el nombre de Jesús de Nazaret, deshacemos toda perturbación del diablo y toda obra del maligno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu bendición, Señor, y estamos dispuestos a escuchar tu palabra en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Rey de los cielos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Rey de los cielos, bien fuerte. Vamos a prepararnos para escuchar su palabra con fe. Bien fuerte bendecir al Señor. Él es digno de alabanza, nuestro Dios. Estos días veníamos hablando de aquellos que estuvieron el domingo pasado, ¿no? Veníamos hablando acerca de la mente, ¿no? Veníamos hablando acerca de ser esclavo de los pensamientos. Cuando una persona es cautiva, está esclava de los pensamientos. Una de las cosas que reflexionamos, y aquellos se deben acordar que estuvieron el domingo pasado, que una persona puede aprender a manejar los pensamientos. La Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿no? Sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. Pero también la Biblia nos habla acerca del dominio propio, ¿no? Y el domingo anterior, no es que voy a predicar lo que hablé el domingo anterior, pero quiero que nos preparemos para lo que Dios nos va a hablar el día de hoy, porque quizás viene de la mano, es como cuando uno va leyendo un libro, ¿no? Que empieza por el primer capítulo. Si te salteas el segundo capítulo, el tercer capítulo no lo entendés. Lo vas leyendo por capítulo y entendés toda la historia, todo el drama del libro, todo lo que se quería referir. Si es una novela, comprendés bien. Entonces, este es como el segundo capítulo de lo que hablamos el domingo anterior. Porque Dios nos quiere ministrar algo muy, muy especial. Yo te invito a que abras tu Biblia en Primera de Reyes capítulo 17. Primera de Reyes capítulo 17, verso 1. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Primera de Reyes capítulo 17, verso 1. Primera de Reyes capítulo 17, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer lo que la Escritura nos dice de la siguiente manera. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está al frente al Jordán. Y los cuervos le traían el pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Esto es la palabra del Señor. Damos un fuerte aplauso al Señor, bien fuerte, con todo el corazón. Vamos a recibirla en fe, bien fuerte, bendecir al Señor. ¿Qué nos dice esta historia? Sabés que un día el profeta, siervo de Dios Elías, se presenta delante del rey Acab. Y no era fácil presentarse delante del rey. Y se presenta y le dice algo que prácticamente lo estaba partiendo en dos al rey. Te lo digo bien en criollo. Y no solamente al rey Acab, sino que a todo el reino. ¿Por qué? Le dice lo siguiente:
tengo que decirte una noticia, rey. De aquí, y fíjate lo que le dice. Vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Y luego la Biblia nos dice que fueron 3 años. Dice, en estos años, a no ser por mi palabra. Así que Elías se presenta delante del rey Acab y le dice, no va a llover por varios años. Y sabes, quizás a veces uno no toma conciencia, ¿no? Dice, bueno, pero ¿qué podría haber pasado? Pero que te digan que en tu país no va a llover, un país que dependía de la agricultura, ¿no? Como era Israel en aquellos años. Cualquier país aún en los tiempos modernos, que donde hay sequías, hay hambre, hay necesidad. En pocas palabras, lo que Acab le estaba diciendo al rey de Israel, va a haber miseria por muchos años sobre tu país. Va a haber miseria, va a haber mucha necesidad sobre tu reino. Hoy nosotros vemos, cuando prendemos las noticias, nos vemos la situación que se vive en Venezuela, ¿no? Y uno ve cómo tristemente hoy hay 2 presidentes, la situación tan convulsionada que vive ese país. Y vos sabías que uno de los grandes problemas de Venezuela es que es un país que depende solamente del petróleo. No tiene otra manera de desarrollarse, no tiene otras industrias. En la Argentina estamos tan bendecidos y a pesar de las crisis que tenemos sectores del campo, se desarrolló un poquito la industria. No hay lo que había años anteriores, pero hay algo. Hay recursos como el petróleo, como el oro. Bueno, hay muchas riquezas que tiene el país. Pero un país como Venezuela, que depende solamente del petróleo, cuando se le cierra la puerta, cuando quizás el valor del barril de petróleo baja mucho, ellos empiezan a tener pérdidas y empiezan a andar mal económicamente. ¿Y qué pasa con ese país? Se viene a pique. Hoy vemos una crisis tremenda que pasa a esa nación, gente con hambre, gente con necesidad, uno se sorprende, gente que gana $1 o $2 al mes y con eso tienen que vivir. Y toda la pobreza que estamos viendo, y creo que aquel que vio un poquito la noticia ya sabe bien lo que está pasando allí en Venezuela. Una crisis terrible, que aún dicen la gente que si hubiesen elecciones, yo estaba leyendo un especialista, decía que ese país le va a costar muchísimo levantarse, tristemente por la situación económica que le rodea. Imagínate, de repente Acab se presenta ante el rey de Israel y le dice, ¿sabes qué? Va a haber sobre tu reino años en los cuales no va a llover absolutamente nada. Y no va a llover, no solamente que no va a llover, sino que habrá gran necesidad. Ahora, alguien dirá, pero ¿por qué Dios le manda a decir una palabra tan dura? ¿Por qué Dios lo manda a un profeta? ¿No están los siervos de Dios para bendecir? ¿No están los siervos de Dios para dar palabras de aliento, de fortaleza, de fe y esperanza? Para dar palabras de consuelo, para dar palabras de aliento. Pero la Biblia nos cuenta, y si vos lees un poquito el contexto, dice la Biblia que Acab en cierto momento dice que él se casa con una mujer que se llama Jezabel, que era de los sidonios, y que ella era una mujer que no era del pueblo de Israel, y Dios le había prohibido a los israelitas que se casaran con mujeres que no fuesen de su nación. ¿Por qué? Porque traían sus costumbres, sus religiones, traían su idolatría. Y cuando Acab se casa con Jezabel, cuenta la Biblia que Jezabel trae al dios Baal. Y cuando trae el dios Baal y lo introduce en Israel, dice que toda la gente de Israel se volvió a la idolatría. Todas las personas de Israel se volvieron hacia el mal camino. Y toda la gente se desvió. Dice la palabra de Dios que dejaron la buena senda, dejaron el buen camino. Hay un proverbio que yo siempre me acuerdo. Este proverbio dice, así como el ave en su vuelo y la golondrina en su vagar, así la maldición no vendrá sin causa. A veces la maldición viene por algo no hemos hecho bien y ahí viene. Y nos pasan situaciones que a veces lamentamos. Hay quizás a veces que descuidamos nuestra vida espiritual, algo, y viene el enemigo, ¡pam!, te da con todo. Claro que a veces uno descuida la vida cuando uno cree que está bien, que todo está resuelto. ¿Sabes que la Biblia cuenta? Y presta atención con esto. Dice que le dice así de esta manera. ¿Por qué el rey le dice no va a llover? Porque había una consecuencia, había una razón. Habían descuidado de la fe, se habían olvidado de Dios. Acab se casa con Jezabel, trae el pecado para el reino de Israel. Los israelitas se vuelven completamente idólatras. Dejan y abandonan al verdadero Dios. Entonces Acab le tiene que recibir la mala noticia. El profeta Eliseo le tiene que dar la mala noticia, decirle, ¿sabe qué? Su reino va a entrar en una crisis terrible. Y en aquellos años, escuchá bien, cuando un profeta hablaba mal o no daba una palabra de bendición, se lo mataba, se lo perseguía. Así que esta fue una de las primeras veces que el profeta Elías tuvo que salir huyendo.
Dice la Biblia entonces, presta atención, dice, vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. ¿Por qué le decía a Dios que se esconda? Porque le andaban buscando. Porque la palabra que dio Acab, que recibió Acab seguramente no le gustó. Porque la palabra que dio Elías fue una palabra de condenación, de juicio. Ahora, ¿qué pasó? Dice que Dios le manda allí, le dice, andate hasta el arroyo de Querit que está al frente del Jordán, beberás del arroyo. Y yo he mandado, dice, a los cuervos que allí te den de comer. Que los cuervos allí te den de comer. Fue pues y vio junto al arroyo de Querit que está al frente del Jordán, dice la palabra de Dios, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo, dice la palabra de Dios. Qué tremendo es esto. ¿Qué es lo que le sucedió a este profeta? Fue hasta ese lugar y tuvo que huir de la palabra de Dios, de lo que Dios le había dicho. ¿Y por qué te digo esto? Que tuvo que huir de lo que Dios le había dicho. Porque de repente Dios le dice, ¿sabes qué? Andate hasta el arroyo de Querit y andá y esperá que los cuervos te alimenten. Alguien dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿O qué es lo que Dios nos quiere hablar? ¿Por qué Dios le dice así? ¿Por qué Dios le manda que los cuervos le alimenten? Vos imaginate, pongámonos un poquito en los zapatos de este profeta, ¿no? Dios te manda a hacer algo, Dios te manda que expongas tu vida, Dios te manda que vayas y hables y des una palabra quizás dura que a la gente no le gusta. Y vos sos obediente, porque la Biblia dice que él fue obediente, fue y dio la palabra. Aunque sabía que su vida corría riesgo, aunque sabía que seguramente el rey tendría oportunidad de querer quitarle la vida, pero estaba confiando en Dios, había puesto su confianza en Dios. Más allá de que las circunstancias fuesen adversas, de lo que le podía rodear, el profeta dijo, yo voy a hacer la voluntad de Dios aunque me cueste la vida. Y sabes, hay una gran verdad. La Biblia dice que los que confían en el Señor jamás serán avergonzados. Aunque a veces tengamos que llevar malas noticias a algunos. Pero sabes una cosa, Dios estará a tu lado para respaldarte. Pero ahora, claro, él hace la voluntad de Dios. Pero de repente Dios le dice, ahora tenés que ir al arroyo de Querit, escondete en ese lugar y yo te voy a mandar cuervos. ¿Y qué representan los cuervos? ¿Sabías vos que para el profeta Elías los cuervos eran animales inmundos porque él era de fe judía? Y para los judíos los cuervos eran animales inmundos. ¿Qué significa un animal inmundo? Un animal que ni siquiera ellos podían tocar. ¿Qué era el cuervo? ¿Sabes lo que es un cuervo? El cuervo es un ave de rapiña. El cuervo es un ave que simplemente se alimenta de la carroña, de lo que encuentra por ahí, de los cuerpos muertos. ¿Sabías vos que una de las características de los cuervos es que ellos tienen polluelos y apenas nacen sus polluelos, apenas sus polluelos rompen el cascarón y nacen y creo que pasan un par de semanas y ya los cuervos abandonan a sus crías, ni siquiera las protegen. Esos polluelos luego tienen que criarse solos hasta que hacen su vida y se hacen maduros. O sea que no era, primero desde el punto de vista de la religión, no era un ave agradable porque era un ave inmunda. Después era un cuervo, era un animal de rapiña. Pero Dios le dijo, los cuervos te van a alimentar, los cuervos te van a bendecir, te van a llevar el pan y te van a llevar la carne por la mañana y por la tarde y vas a beber del arroyo, los cuervos te van a alimentar. Y claro, imagínate escuchar esa expresión del profeta, para el profeta lo que habrá sido escuchar, los cuervos me van a alimentar, Dios, los cuervos van a traerme el alimento, lo que yo necesito. Y esa situación que le tocó pasar al profeta fue un desafío de fe, porque sencillamente era casi imposible que un cuervo te dé de comer. Pero sin embargo, Dios quería obrar en el corazón de este varón. Dios quería obrar en el corazón del profeta. Dios quería demostrarle cuán soberano es Él, cuánto Dios puede gobernar en cualquier circunstancia. Dios quería demostrarle que Él es Dios más allá de cualquier adversidad que esté pasando. Dios le dijo, los cuervos te van a dar de comer. A veces Dios obra de manera misteriosa, ¿no? A veces uno dice, no, yo pensé que Dios me iba a bendecir de otra manera, pero Dios te bendice, Dios te abre puertas. Dios te sorprende. A veces Dios te lleva a situaciones en tu vida donde te asaltan los siguientes pensamientos. Esto lo anoté, te lo quiero leer. Esto probablemente no funciona, aunque Dios me lo pida. Imagínate, ponete un momento en la mente del profeta.
Dios me está diciendo que los cuervos me van a alimentar, pero no va a funcionar. Esto no va a funcionar. Y muchas veces el diablo viene y te dice, Dios te habló grandes cosas, pero lo que Dios te dijo no va a funcionar. Dios puso un sentir maravilloso en tu vida, pero lo que Dios puso en tu vida no va a funcionar porque es imposible, no se puede dar, no se van a resolver tus problemas, no vas a superar tu dificultad, no vas a superar el mal momento. La crisis familiar, la crisis económica, los problemas en tu familia, con tus hijos, las adversidades que puedan venir. Dios te dice, no lo vas a poder superar, no vas a poder avanzar. Perdón, no Dios, sino tu mente. Dios te va a decir que vas a poder. Pero a veces nosotros tenemos ese conflicto. ¿Será que aunque Dios me está diciendo que me va a bendecir, será que se podrá hacer real esa bendición en mi vida? Y Dios le dice, los cuervos te van a alimentar. Ellos te van a suplir, ellos te van a dar el alimento de cada día. Y ahí tenía que creer y tenía que confiar. Yo me imagino al profeta cada mañana esperando a ver si venían los cuervos, a ver si venían las aves de rapiña, a ver si Dios cumplía su palabra, si Dios cumplía su promesa. ¿Sabés que muchas veces la fe se trata de esto? A veces tenemos que esperar a ver si se cumple. Y cuando se demora, ahí empieza la lucha, ¿no? La Biblia dice que la esperanza que se demora es tormento al corazón. La esperanza, cuando uno espera algo y no viene y no sucede, y de repente será que vendrá aquello que yo anhelo, aquello que yo deseo, y se demora y no viene y parece que no llega. Y la Biblia dice que la esperanza que se demora es tormento al corazón. ¿Llegará? ¿En qué momento me llamarán del trabajo? ¿En qué momento saldrá el negocio que yo espero? ¿En qué momento seré libre de una enfermedad? Todo lo que se demora nos genera un tormento en el corazón. Y es ahí donde una persona tiene que aprender a confiar en Dios, a decir, Señor, yo sé que tú has dado palabra de que yo sea sostenido. Yo sé que tú has dado palabra de que yo sea bendecido. Porque Dios simplemente le dio una palabra. No le dio una obra, le dio una palabra. Le dijo, anda y te van a sostener. Anda y yo voy a enviar a los cuervos para que te den cada día. Que tenía era una palabra, que tenía era una promesa. Pero yo quiero decirte que muchas veces Dios nos hace hacer cosas maravillosas o vemos cosas gloriosas de parte de Dios solamente por creer en una pequeña palabra, en una sola palabra, solamente por creer en lo que Dios nos ha hablado al corazón, simplemente por decir, Señor, yo sé que tú me has dicho que toda mi familia será salva, yo sé que tú me has prometido grandes cosas y al presente no lo ves y mirás tu vida y decís, pero no tengo nada, estoy como el profeta Elías ahí al costado del arroyo Querit y no tengo nada, no hay nada que me sostenga, no hay nada seguro, pero sin embargo, si Dios nos ha dado una palabra, y yo creo que esta iglesia y en esta obra Dios nos ha dado una palabra, y esa palabra se está cumpliendo día tras día. Uno mira para atrás y dice, día tras día, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha fortalecido, Dios ha obrado, Dios ha puesto su mano. Los otros días estábamos casualmente trabajando ahí en el terreno de la iglesia, y creo que lo comenté el domingo anterior, y nos poníamos a charlar con un hermano, y yo le digo, a ver, corregime, le digo, a ver si me contaron bien, le digo yo, pero me contaron que el Señor te bendijo con una casa, le digo yo, y me dice, sí, pastor, le digo, ¿cómo no me contaste? Le digo yo, no, pasa que yo le conté a algunos hermanos, y yo le decía, ¿y cómo fue? Y dice, no, en determinado momento, y me explica de esta manera, de esta forma, era una casa que nosotros teníamos que dejar, pero bueno, no sabíamos muy bien cómo íbamos a resolver la situación, estábamos de prestado, y yo sé lo que es ir de prestado, cuando te prestan un lugar y después te tenés que ir, ¿no? Pero bueno, estábamos ahí, y hasta que de repente Dios tocó el corazón de una persona, de un pariente, y bueno, vienen y nos hablan y dicen, bueno, quédense tranquilos, esta casa va a ser para ustedes. Bueno, era una tremenda bendición, nosotros nos alegramos, nos poníamos contentos. Pero en determinado momento yo le dije, pero muy seriamente le dije, vos fijate, le digo yo, Dios es fiel, le digo yo. Todo este tiempo, le digo yo, que vos estuviste sirviendo en la iglesia, ¿tenías casa? Me decía, no, pastor, no tenía casa. ¿Tenías seguridad donde ibas a estar, digamos, un mes más, 2 meses más? Y no, porque a veces nos decían, varias veces nos dijeron que nos teníamos que ir de ese lugar, o que querían vender ese lugar, que necesitaban ese lugar, pero sin embargo, dejaste de servir a Dios. Y no. Y yo me pregunto a esta persona, ¿por qué no dejó de servir a Dios? Porque tenía una palabra, tenía una promesa. Una promesa que dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan.
El día que Dios le habla al profeta Elías, le dice, andate al arroyo de Querit. ¿Qué tenía? No tenía nada, tenía una palabra. Y encima le dice, los cuervos te van a alimentar. Y el profeta decía, pero ¿será posible que los cuervos me puedan alimentar? ¿Y por qué obedeció? ¿Por qué tomó la palabra? Porque tuvo fe y la puso en acción, la puso por obra. Creyó en la promesa de Dios, creyó lo que Dios le estaba diciendo. ¿Sabes qué? Yo le decía, y todo este tiempo que venías a la iglesia, que servías, que trabajabas, no tenías ni siquiera seguridad de tu propia casa. Y no la tenía. Pero tenía una promesa, tenía una palabra. Había confiado en una palabra. Dice la palabra del Señor que eres el Dios que va a proveer toda nuestra necesidad. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Cuántos me pueden dar un fuerte aplauso al Rey de los cielos? Bendecirle, es digno de alabanza a nuestro Dios, santo es Él. ¿Sabés que a veces el ejercicio de la fe no es algo sencillo? Porque a veces Dios te pide cosas que te cuestan. A veces tenés que dar paso que te da miedo darlo. Tenés temor de decir, bueno, ¿y si me sale mal? ¿Y si fracaso? ¿Y si después las cosas no salen como yo esperaba? ¿Y si quizás todo me sale mal? La Biblia nos habla que a veces actuar en fe es un desafío. No es sencillo, es complejo. Creer, hablarle a otros de Dios, decirle, bueno, Dios te va a prosperar cuando vos ni casa tenés. Hablarle a otros de Cristo, Dios va a traer sanidad y quizás vos tenés una enfermedad. La fe a veces es complicada, no es sencilla. Decirle a otro, bueno, Dios va a restaurar tu hogar y quizás vos tenés luchas en tu propio hogar, en tu propia casa. Decirle a otro, bueno, Dios hará grandes cosas en tu vida y vos de repente ves que tenés necesidad en tu corazón que todavía no han sido resueltas, que hay conflicto en tu mente, que un día no sabes si vas a seguir adelante siguiendo a Cristo o que te vas a apartar de Dios completamente y tenés luchas y conflictos en tu mente y decís, pero yo en realidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que seguir a Dios? Aferrándote a una promesa, aferrándote a una palabra. Y Dios te pedirá y te hará hacer cosas que parecen locas. Y Dios te dirá, andate al arroyo de Querit. Y Dios te dirá, te voy a sostener con cuervos. Van a venir cuervos. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios tiene planes y propósitos con tu vida, dice la Biblia que Él será fiel en cumplirlos. ¿Sabes qué significa el cuervo alimentando al profeta? Significa lo siguiente: Dios no abandona sus llamados. Dios, a las personas que Él ha llamado, a las personas que Él ha escogido, a las personas a las cuales Dios le ha puesto un sentir en su corazón, jamás Dios lo va a dejar ni lo va a desamparar. Más allá que vos cometas un error, más allá de que vos quizás un día estés debilitado en tu fe, más allá de que vos un día no tengas fuerzas para seguir adelante, pero el cuervo está diciendo, y el cuervo nos habla de que hay un Dios que no falla. ¿Por qué Dios manda un cuervo? Porque para el profeta Elías era un animal inmundo. Yo digo, ¿acaso Dios no podría haberle mandado un rico? ¿Dios no podría haberle mandado alguna persona? ¿Dios no podría haber hecho un milagro como en el desierto, multiplicar panes y peces, hacer descender pan del cielo? Pero Dios les manda un cuervo. ¿Para qué? ¿Qué significaba todo eso? ¿Cuál es el significado espiritual de todo eso? El significado espiritual de todo eso es que Dios es el que hace su voluntad sobre nosotros. Dios es el que tuerce aún lo que parece de maldición, aún aquello que de repente nos asusta, aún las luchas que nos producen angustia, aún los males, las enfermedades, dice la palabra, Dios va a cambiar todo lamento en alegría. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Rey de los cielos? Bien fuerte, bendecir al Señor. Santo es Él. ¿Sabes de qué nos hablan los cuervos? Presta atención, de la maldición que Dios tuerce. Porque el cuervo era el animal maldito. El cuervo representaba lo más horrendo, lo más despreciable, un animal inmundo. Pero Dios dice, yo soy el que tuerzo la maldición. Amén. ¿Cuántas cosas para nuestra vida significaban una maldición? ¿Cuántas cosas para vos quizás eran una maldición? Yo he hablado con gente que dice, pastor, para mí una maldición fue el hogar en el que yo me crié, porque mi papá nunca estuvo, mi mamá nunca estuvo, porque tuve necesidad de esto, necesidad de aquello, porque tenía depresión, tenía angustia. ¿Cuántas cosas que vos tenés quizás son una maldición? ¿Cuántas cosas que vos estás viviendo? Y vos decís, no, es una maldición la persona con la que me casé, es una maldición el trabajo que tengo porque no me pagan lo que debería cobrar, me explotan. Es una maldición el barrio donde vivo, porque ahí hay delincuencia, no se puede dejar nada fuera de la casa. Cuántas cosas que para nosotros parecen maldición, pero Dios dice que Él las toma y las transforma en bendición. Las transforma en bendición.
¿Cuántas cosas? ¿Cuántas personas que quizás fueron abusadas o fueron maltratadas y humilladas, pero hoy se paran detrás de un púlpito y pueden decir, pero Dios cambió mi vida, pero Dios trajo una vida nueva, pero Dios me rescató, Dios me transformó? Porque ese cuervo representa la maldición que viene, pero viene y Dios la transforma en bendición. Ese cuervo representa lo malo que el mundo nos tira, pero que en las manos de Dios se transforma en bueno. Quizás la gente te humilló, quizás la gente te menospreció, se rió de vos. Sin embargo, eso te hizo llegar a Cristo. Y ahora le podés contar a otros que Cristo es el Dios que liberta, que transforma, que restaura. Es el Dios que te dignifica. ¿Cuántos están contentos por esto? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Rey de los cielos? Bien fuerte, bendecir al Señor. Santo es Él. Yo noté varias cosas. ¿Qué significa el cuervo que te alimenta? Significa la maldición que Dios transforma. Todos tenemos maldiciones. Todos tenemos cosas que no queremos ver en nuestras vidas. ¿Sabes qué? Quiero que entiendas bien por qué significa esto. Porque los judíos tenían una lista de animales que eran inmundos, que ellos ni siquiera se podían acercar, ni siquiera tocarlos. Porque sentían en su religión, sentían que si los tocaban, es como que perdían su santidad delante de Dios. Es como que ellos decían, no, pasa un cuervo, no hay que ni tocarlo. ¿Sabías que los judíos, por ejemplo, no comen cerdo porque para ellos es un animal inmundo? Y dicen, no, cerdo no comemos porque fallamos a nuestra fe. Es el concepto que ellos tienen, nos aleja de Dios, el pensamiento que ellos tienen. Pero sin embargo, ¿qué le manda Dios al profeta? Le manda un cuervo. ¿Qué es lo que Dios quiere decir con esto? Dios dice, yo soy el dueño aún de transformar la maldición en bendición. Aún lo malo que ha pasado en tu vida, transformarlo en bueno. Hoy día, pero ¿podrá hacer esto algo bueno? Y mucha gente a veces tiene un concepto errado. La gente dice, ¿te pasó algo malo para que...? No. A veces las cosas malas nos pasan porque nos alejamos de Dios. Las cosas malas nos pasan cuando nos alejamos de Dios. O cuando nos olvidamos de Él, o nos separamos de su gracia. Pero lo bueno es que luego viene Dios y nos sana. Viene Dios y nos restaura. Viene Dios y mira el abatimiento, el sufrimiento, la metida de pata que nos mandamos, la caída en pecado. Viene Dios y te levanta, viene Dios y te da una palabra de aliento, viene el Espíritu Santo y te dice levantate porque hay una oportunidad nueva para tu vida. Viene Dios y te dice tu vida va a cambiar, será diferente. Y esa es la maravilla, lo maravilloso del Evangelio. Una de las historias más tremendas de la Biblia es esta: el cuervo que alimenta, la maldición que vos decís, no puede ser que con este problema tan grave que tengo en casa, con mis hijos, algo bueno vea en todo esto, algo bueno vea en toda esta circunstancia, en matrimonio, que algo bueno yo vea. Sí vas a ver algo bueno, ¿sabes por qué? Porque Dios se glorificará sobre tu hijo, se glorificará sobre tu matrimonio, se va a glorificar sobre tu necesidad, se va a glorificar sobre tu depresión. ¿No? Cuando una persona atraviesa esos momentos difíciles. Yo charlaba con un hermano y me decía, pastor, ¿por qué me agarran estos ataques de ansiedad, de depresión? Hace 2 semanas charlaba con él. Yo le decía, ¿sabes por qué? Le digo yo, porque Dios te va a usar. Y él me decía, pero bueno, si Dios me va a usar, ¿por qué no me pone bien primero? Y yo le digo, porque Dios quiere que nunca te olvides de dónde te ha sacado. Porque después cuando estamos bien nos olvidamos. Nos olvidamos que un día llegamos endemoniados de la iglesia. Nos olvidamos que un día nos tuvieron que hacer liberación 4, 5, 6 veces para expulsarnos a los demonios, para que podamos tener paz en el corazón, para poder encontrar el amor de Dios en nuestras vidas. Nos olvidamos de la depresión, la tristeza, la soledad con la cual llegamos a los pies de Cristo. Nos olvidamos porque a veces, ya cuando el problema se resuelve, es como que la vida continúa y uno se olvida. Y yo le decía a este varón, seguramente Dios te está haciendo pasar por un proceso donde Dios va a glorificarse sobre tu vida, y cuando vos descubras todo lo que Dios está haciendo en tu vida, te vas a dar cuenta que lo que Dios hizo siempre fue para bien, nunca para mal. Cuando vos te levantes y le hables a otro de Cristo, le digas, mira, yo estaba atrapado en depresión, atrapado con la fobia, atrapado con los temores, y lo pude vencer, y lo pude superar, y le cuentes a otros las maravillas de Dios, entonces ahí vas a ver y vas a entender para qué Dios te hizo pasar por desiertos, por luchas, por dificultades. ¿Sabes qué? Yo muchas veces he pasado por momentos en que uno no entiende, uno dice, ¿por qué Dios permite esta circunstancia? Aquel profeta se paró delante de Baal, el profeta Elías, ante de Acab, y le dice lo que está mal, y expone su vida. Le dice
usted rey está mal y sobre su reino no va a llover. Su reino va a entrar en crisis. Y expone su vida y hace la voluntad de Dios. Y pareciera ser que le tendría que haber ido bien, pero entra en otro tiempo más de lucha y parece una contradicción. Uno dice, pero ¿cómo? Estoy yendo a la iglesia, estoy haciendo la voluntad de Dios y de repente parece que más lucha, más dificultades. Parece una gran contradicción. Me estoy esforzando para hacer la voluntad de Dios. Porque a todos nos pasa, hermano, que cuando las cosas nos van mal y nos damos cuenta que hay cosas que estamos flojos, hay cosas que no hacemos. Hay cosas que le prometimos a Dios y que nunca las cumplimos. Le prometimos a Dios en medio de una canción, de una alabanza, una adoración, derramando lágrimas, llorando. Sí, Señor, a partir del lunes, Señor, empiezo a buscarte, me comprometo con tu obra, me comprometo, y después pasa la semana y no hacemos nada. Y ahí sabemos, decimos, bueno, debe ser porque tantas cosas le prometí al Señor que no las hice. Pero cuando vos de repente cumplís lo que Dios te dice y aparece la lucha, y aparece la dificultad, y a veces nuestra matemática evangélica no funciona porque decimos, si 2 más 2 es 4, yo tendría que estar bendecido y no estoy bendecido. Pero es ahí donde viene la enseñanza. Porque cuando el profeta cumplió la voluntad de Dios, Dios tenía algo más para enseñarle. Dios tenía para enseñarle que Él era el dueño de las maldiciones que el Satanás quiere traer sobre tu vida. Él es el dueño para transformar todo lo malo en lo bueno. Él es el dueño para cambiar toda maldición en bendición. Él es el bueno para que Él es el Dios poderoso, para tomar todas las circunstancias adversas de nuestras vidas, darlas vueltas y presentarnos victoriosos delante del mundo. ¿Cuántos están contentos por esto? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Rey de los cielos? Él es digno de alabanza, nuestro Dios santo es Él. Qué tremendo es cuando los cuervos te alimentan. Este era el título del mensaje. Qué tremendo es cuando los cuervos vienen y te alimentan. La maldición que Dios transforma en bendición. Y yo quiero hablarte de eso. Ya vamos a ir terminando. Le voy a pedir a los músicos que se vayan acercando. Pero hay momentos en los cuales Dios te sorprende de una manera maravillosa. Dios empieza a cambiar esa maldición. Dios te dice, yo soy el dueño aún de la maldición. ¿Y verás qué? ¿Qué dijo pastor? ¿Dios es el dueño de la maldición? Sí. Dios es el dueño de toda maldición que te pueda rodear. Dios es el dueño